Oh my God. You don't know, you don't understand. Okay, well, I'm gonna present. Give me a second, guys. I'm going to the bathroom and return in a seconds. Okay, bueno, vamos a ir a ver la clase de ustedes. Bueno, como tal, hoy es la última sesión. ¿Listo? No tengo claro si todavía vamos a tener sesión la próxima clase o si ya la próxima clase es para recuperaciones. Pero, sin embargo, hasta hoy pues es la última sesión porque ya se les envió la guía número 8. Ya pues digamos que esta clase es para que ustedes resuelvan guías respecto a la guía número 8. ¿Listo? Entonces, la guía número 8 es del tema de los comparativos y superlativos. La clase pasada, pues hicimos una presentación al respecto, vimos las reglas, vimos cómo es la estructura gramatical. Entonces, pues acá en la guía vemos que nos dice qué son los comparativos, nos dice eh, qué son los superlativos y nos pone ejemplos. Nos muestra que hay que hay adjetivos cortos, que para comparativos vamos a agregar la terminación ER y para superlativos vamos a agregar la terminación EST y el artículo D. Eh, que cuando el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, se debe duplicar la última consonante y agregar la terminación ya sea ER o EST. Eh, que cuando terminan en, en E, simplemente se va a agregar la ER o la EST, que cuando terminan en Y, vamos a cambiar la Y por la Y latina y agregamos la terminación ER o EST. Y que cuando los adjetivos son largos, que tienen más de 2 sílabas, entonces vamos a agregar la palabra more o must, the most. ¿Listo? También veíamos que teníamos adjetivos irregulares que cambiaban dependiendo de si era comparativo o superlativo. Entonces, para los comparativos, oh my God, se fue el internet. Ok, ok, ok. Eh, yo puedo hablar con ustedes me escuchan, pero no ven la pantalla. Listo, ya.
Bien, entonces para comparativos cambiaba de acuerdo a, digamos, good cambiaba por better, perdón, bad cambiaba por worse y far cambiaba por footer o far. ¿Listo? Y para los superlativos, good cambiaba a the best, bad cambiaba a the worst y far cambiaba a the furthest o the farthest. Y luego ya teníamos la actividad. Entonces en la actividad debíamos elegir la opción correcta de acuerdo pues a la oración, ¿no? Entonces dice, my mother is than my father. Older, old, the oldest o the old. ¿Cuál sería la opción? A, B, C o D. ¿Cuál Profesora, older. sería la B? Exacto, older. My mother is older than my father. Yes, of course, sería older. ¿Porque sabemos que es older? Porque acá nos está poniendo la comparación que es Dan, nos está diciendo mi madre es que mi padre. En este caso está diciendo que la mamá es más vieja que el papá. Older. ¿M? No puede ser the oldest porque no está diciendo, no está resaltando nada, está haciendo una comparación. Y no puede ser old porque necesitamos conjugar ya sea comparativo o superlativo. Y the old tampoco porque pues no está en ninguna, simplemente está diciendo el viejo, no está diciendo nada más. Entonces sí, por ende sería older. Muy bien. Vamos la siguiente. What is movie you have ever seen? ¿Cuál es película que alguna vez hayas visto? Entonces el adjetivo es funny, divertido. A, B, C or D. Funny, funnier, the funniest, at the funny. ¿Cuál sería? Profe, ¿podrías compartir, o sea, bajar un poquito la... Ah, ya. Es que el No, internet está... Sí, es el internet y por eso no se ha actualizado la pantalla. Ya. Esperemos a ver si vuelve. Oh, ¿ya? No, me sacó. Diamond. Volver a unirme. Ay, ¿ahora cuál era? ¿A cuál me estoy uniendo? Oh, wait, guys. Ah, no, ya saca. Esto no, cerramos acá. Chicos, por favor, no olviden enviar su autorización de que la clase se grabe y su nombre completo. Bueno, y vamos aquí. Listo, ahora sí. ¿Cuál sería? A, B, C o D. Funny, funnier, the funniest, the funny. de Fanny. Fanny. De C, ¿cierto? A, B, C. Yes, sí. Yes, sería the funniest. What is the funniest movie you have ever seen? ¿Cuál es la película más divertida que alguna vez te hayas visto? Y está destacando, no está comparando, está destacando, está diciendo cuál fue la más de todas, de las que usted se ha visto, cuál fue la más. Bien, muy bien, Ángela. Bien, a ver este. That movie was bad, but it wasn't I have ever seen. Esa película estuvo mala, pero no fue que alguna vez haya visto. Entonces, en este caso, el adjetivo es bad, entonces quiere decir no fue la más mala. Por ende, ¿cuál sería la opción? Baddest, worstest, worst o the worst. Bad Dex. Oh my God, don't break my heart. No. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todos de acuerdo que es baddest? Ay, No, se profe, fue el esa está mal. internet. ¿Cuál sería? Profe, ¿No? no sé. T-Works. Sería the worst, exacto. ¿Por qué? Porque cambia. Es que se fue el internet otra vez. Ay, está fallando, preciso. Bien, pero les explico hoy con lo que se ve.
sería the worst porque recuerden que el que el ver, eso es un verbo irregular, lo que es bueno, malo y lejos son verbos irregulares. Y cuando los utilizamos en comparativos o superlativos cambia, ¿listo? Entonces bad cambia a worst para superlativos y worst para comparativos. Entonces sería the worst. No baddest. Baddest no existe, ¿listo? Esa no existe. Bades no existe, eso no. Bad. ¿Cómo tacho esto acá? Ay, no sé. Drive es diferente a Word. Bueno, esta no. ¿Listo? Es esta. The worst. No fue la peor que haya visto. Bien. Listo. Bueno, esta. A ver. Yesterday's exam was than the one last month. ¿Listo? Ayer el examen estuvo difícil que el del último mes. Estuvo más difícil que el del mes pasado. Entonces, ¿cuál sería? Difficult, difficulter, the difficultest o more difficult? Difficulties. Nope, nope. ¿Por qué? Dime tú por qué. Uy, la escuchó. Dime, ¿quién me dice por qué no puede ser difficulter? Andrés, Stephanie, Marvin, Dinalit, ¿por qué no es difficulter? ¿Ustedes también pusieron difficulter? Sí, profe. Ah, oh my God. Ok, bueno, recuerden que tienen las clases grabadas, tienen el link de YouTube para que entren y repasen y vean los videos. Resulta que tenemos dos tipos de adjetivos, los adjetivos largos y los adjetivos cortos. Cuando los adjetivos son cortos, agregamos la terminación ER o EST. Cuando son cortos. Cuando son largos, ¿a qué se refiere? Cuando tiene más de dos sílabas. En este caso es difficult. Tiene tres sílabas, entonces es un adjetivo largo. Cuando los adjetivos son largos, en lugar de poner la terminación ER o EST, se pone la palabra more o la palabra the most. ¿Listo? En este caso acá no está, pero si estuviera sería así. The most. The most difficult. ¿Listo? Y no se le va a poner terminación ER o terminación EST. ¿Eso por qué? Pues porque es un adjetivo largo. ¿Listo? Entonces ahí no se pone difficulter, sino more difficult. ¿Bien? Y sí, es comparación, efectivamente es comparación, pero como es un adjetivo largo, se utiliza more. ¿Listo? En lugar de la terminación ER. Cuando está more, pues hay que poner la terminación ER. Y eso es porque el adjetivo es largo. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Exacto. Bien. Listo. Ok. Veamos este. I think Mary is beautiful woman I have ever seen. Yo creo que Mari es la mujer más hermosa que yo haya visto. Hermoso es el adjetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? A, B, C or D. Beautiful, the most beautiful, the beautifulest o the beautifuler. B. Sería B, exactly. The most beautiful. ¿Por qué? Porque es superlativo, está diciendo que es la más linda, la más hermosa que haya visto. Y pues es un adjetivo largo. Como es adjetivo largo, tiene que ser the most. Muy bien. Exactly. Yes. Okay, this one. Her room is only a little bit than mine. Su cuarto es un poco más grande que el mío. Bigger, the bigger, big o the biggest, la cara the biggest. The biggest.
Bigger, the bigger, big o the biggest. What did you do? Profe, creo que la D. Ok, primero debemos entender lo que dice el enunciado. Dice, su cuarto es solamente un poco más grande que el mío. Cuando yo digo es solamente un poco más grande que el mío, ¿estoy haciendo una comparación o estoy destacando? Destacando, profe. ¿Seguros? Entonces es comparación. Pues sí, si no es blanco es negro. ¿Pero por qué? Porque acá está diciendo Dan. Exacto, porque acá está diciendo Dan. Está haciendo una comparación. Está diciendo que el cuarto de ella es solamente un poco más grande que el mío. Está haciendo una comparación, está comparando los dos cuartos. No los está destacando, está comparando. Por eso es que no puede ser una superlativa, ¿listo? Entonces, no puede ser esta. Esta no puede ser. Entonces, ¿cuál sería? La A, profe. En ese caso sería la A. Exacto, esta no podría ser porque de va es con superlativos, no comparativos, no con comparativos, perdón. Entonces, esta no. Por lo tanto, sería esta. Y pues esta no, porque pues está es el adjetivo en la forma base y ya. En cambio, es esta que sí está en forma comparativa. Eso es. Ay, this is easy. Bueno, sigamos. El 2 nos dice, completa la tabla con el adjetivo comparativo y superlativo correspondientes. Entonces, acá, ¿qué teníamos que hacer? En la manera comparativa, poner si darker o darkest. ¿Listo? Y lo mismo acá, nicer o nicest, heavy o heaviest. Entonces, todos por favor escríbanme en el chat cómo es la forma comparativa de heavy y la forma superlativa de heavy. Escríbanme en el chat todos. Los leo. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la forma comparativa de heavy y la superlativa? ¿Cómo se escribe heavy de forma comparativa y superlativa? Ay. Ahí Listo. los leo en el chat. Ok. Bien. Ok. Angela says heavier. Ok, te faltó la I latina. Y heaviest. Sí, heaviest está bien y heavier te faltó la I latina. Bien. Exacto, entonces, ¿qué pasó ahí? Se cambia la Y por la I latina y se agrega la terminación ER. Entonces, muy bien, Ángela. Ok, what about the others? ¿Qué pasó con el resto, con los otros? Andrés, Stephanie. Eso, así. Ujú. Are you seeing my... Yes, 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 yes. You seeing my screen. Well, ok, veamos este. Bien,
este segundo punto. El resto no envió nada, solamente Ángela. Bueno, miremos este segundo punto. Dice, that's the good song the musician has published so far. Es la mejor canción que el músico o el musician es músico, ¿sí? Ha publicado en tiempo, ¿sí? Hace tiempo, por mucho. Esta expresión es por mucho. Es la mejor canción que el músico ha publicado en mucho tiempo o hace mucho, por mucho. ¿M? Entonces, ¿cómo pondríamos el adjetivo? Todos escríbanme. A ver, los que no han escrito, escríbanme. ¿Cómo pondríamos good, teniendo en cuenta el sentido de esta oración? No me vayan a salir que con goodery y goodest. This one, this one, this one. Ok, Marvin. Estás poniendo mal la terminación de heavy, porque heavy es así, mira, heavy, te voy a escribir al chat. Heavy es así como te lo escribí. Y lo que hace es que esa Y en la que termina se cambia por la I latina, la I del puntico. Heavy. Y se agrega la terminación ER o EST dependiendo si es comparativo o superlativo, así como lo hizo Ángela. ¿Mm? ¿Listo? Bien, ahora intentemos hacer esta. Vamos a ubicar este adjetivo de acuerdo al sentido de la oración. Dice que es la mejor canción que el músico ha publicado en tiempos. ¿Cómo ubicamos ese adjetivo? Better, ok, nope, no es better. ¿Por qué no es better? No es better porque no está haciendo una comparación. Y recuerda que better es la forma comparativa de good. Y acá no está comparando nada. Está diciendo es que es la mejor canción que ha publicado en tiempo. Pero no está diciendo que es la mejor canción respecto a otra o respecto a la que publicó otro, ¿no? Está hablando es que fue la mejor canción de todas las que él tiene, la mejor. Entonces no es comparación. ¿Qué es clave acá? Entender lo que dice la oración. Debemos entender. ¿Y cómo entendemos? Pues nos toca usar traductor. No hay de otra. Podemos utilizar, sí, el traductor de Google, pero también podemos utilizar Word Reference. Esto ya les escribo. ¿Cómo se escribe? Valga la redundancia. Denme un momento que hay otra que he estado implementando, pero no me acuerdo cómo se llama. Tenemos Word Reference, que es un traductor, o DeepL, que también es un traductor. ¿Listo? Cualquiera de esos dos pueden utilizarlo como traductor. Y pues en su defecto el traductor de Google. ¿Listo? Pero les recomiendo que utilicen otras. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos pues para entender, para saber cómo resolver el ejercicio? Tenemos que entender la oración. No hay de otra, nos toca entender la oración. Y así también adquirimos vocabulario. Ya después ya van a reconocer las palabras sin tener que mirar el diccionario. Por ejemplo, acá, esta la reconocen. ¿Qué dice acá? Mi perro, Mi perro, ¿por qué? Porque ya sabemos, ya adquirimos vocabulario. My dog. Muy bien. Eso es. Entonces, ¿qué pasó con good?
You can't do it. No lo pudieron hacer bien. En este caso, para good, como es superlativo, das de, acá ya me está dando el indicio que es superlativo, por ende, best. ¿Listo? Recuerden que the best es la forma superlativa de good. Es la mejor canción que el músico ha publicado en tiempos. ¿Listo? Por mucho. Está destacándola, ¿listo? Bien. Bueno, y así con las otras. Recuerden esta, por ejemplo. Esta termina en consonante, vocal, consonante. Entonces se duplica la última consonante. Big. Y vamos a ver si es comparativa o superlativa. Dice, that was the big burger I have ever eaten. Esta fue la hamburguesa más grande que me haya comido alguna vez. Por lo tanto, entonces es superlativo. Y listo. Bien. Bueno, el 3 dice, completa con la forma comparativa o superlativa del adjetivo escrito entre paréntesis. Entonces, acá tenemos el adjetivo. This computer is new than your computer. Por ende, terminación ER, esto es un adjetivo corto. Está consonante, vocal, consonante, así que ¿qué pasa ahí? Bien. Luis is old than George. Esto es una comparación. Bien, bueno, esto ya. Bueno, miremos este. The yellow car is expensive than the blue car. ¿Cómo haríamos esta? The yellow car is expensive than the blue car. ¿Cómo nos quedaría el adjetivo? Profe, ese adjetivo quedaría igual, iría con more. Exacto, yes. More expensive than the blue car. Y listo. Solamente tendríamos que agregar more. ¿Por qué? Porque esto es un adjetivo largo, porque tiene más de 2 sílabas. Y el resto, los demás, están todos calladitos, no participan, no hablan, no se manifiestan. Are you exciting, guys? What are you? Bueno, el cuarto es de elegir la opción correcta. Entonces acá nos da tanto esta opción como esta opción. ¿Listo? She is her brother. Entonces sería de tales o taller than. Andrés. Profe, me corchó. ¿No has puesto atención? Because it is easy. Dinalit. Ok, creo que ya está trabajando. Stephanie. Marvin. ¿De qué? Profe, Dime. ahí sería la primera, taller tan. Taller than. Exacto. ¿Por qué? Pues porque está comparando, está diciendo que ella es más alta que el hermano. What happened, Andrés? No estás poniendo atención. Bien. Sí, profe, sí, sino que me desconecté un poquito. Bueno, Andrés, haz esta. Bogotá is large Montevideo. Larger than o the largest. Larger than. Exacto, yes, sí. Ya es fácil. Después de que uno entiende como lo básico, ya es fácil. Listo, eso es. Bien, este punto es para
cambiar los adjetivos que se encuentran entre paréntesis. ¿Listo? Entonces dice, I think movies are the best or better and interesting, more interesting or the most interesting television. However, I love music, so music is the best or the better, perdón, better, no sin the, art form in the world. Y entonces acá nos da la opción. ¿Cuál será? ¿La opción A o la opción B? I think movies are the best and more interesting than television. Are you sure? However, I love music, so music is better than art form in the world. No, sería la opción B. ¿Listo? I think movies are better and more interesting than television. However, I love music, so music is the best art form in the world. ¿Listo? Sería la opción B. Bueno, seguimos. Estos son para cambiar, para agregar el adjetivo, ¿listo? Entonces, básicamente, tenemos que agregar el adjetivo. Creo que esto ya está resuelto. I'm not sure. This is the exam I have ever done. No, tenemos que cambiar el adjetivo. Nos dan el adjetivo en una estructura y debemos decir si está bien o si hay que cambiarlo, ¿listo? En este caso está mal. ¿Por qué? Porque este es una oración que nos está diciendo que es el examen más difícil o más fácil que yo haya hecho. En este caso es más fácil. Está destacando que es el examen más fácil, por ende no puede ser easier, sino the easiest. ¿Listo? Entonces acá iría the easiest. ¿Bien? O sea, te dan el adjetivo de una manera y tú tienes que decir si está bien o si está mal. Y si está mal, pues cambiar. ¿Listo? Bien. Y el 6 dice, do the exercise. Entonces acá hay que cambiar, ¿no? William Shakespeare is famous writer in England. Famous, ¿es un adjetivo largo, perdón, o corto? Largo, profe. Es largo porque tiene más de 2 sílabas. Famous. Entonces, no. Tiene que ir con the most o more. En este caso es the most. ¿Por qué? Porque es el más famoso en Inglaterra. Bien. El 7 nos dice, escribe en un párrafo la diferencia entre superlativos y comparativos. Entonces vamos a decir qué es el superlativo y qué es el comparativo. El 8 nos dice, escribe la estructura gramatical para las oraciones superlativas. Entonces acá vamos a poner estructura gramatical. Entonces, generalmente, ¿cómo va a ir eso? Entonces vamos a mirar una oración. Vamos a tener que tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, vamos a tener el adjetivo, ya sea en su forma larga, en su forma corta. Entonces, si es en la forma larga, perdón, en la forma corta, entonces va a ir con EST. Pero entonces acá nos falta agregar el artículo de. Adjetivo más EST y pues el complemento si es que es necesario. Eso para la forma corta y para la forma larga, entonces sujeto, verbo to be, si es la forma larga, en este caso ya hicimos la corta, entonces vamos a hacer la larga, va the most, luego va el adjetivo y el complemento. ¿Listo? Y así también con la estructura comparativa.
Bien. Y el último nos dice, escribe 5 oraciones con estructura superlativa y 5 oraciones con estructura comparativa utilizando diferentes adjetivos como tall, fat, big, beautiful, etc. Ustedes eligen cualquier adjetivo. El caso es que son 5 oraciones comparativas y 5 oraciones superlativas. Ustedes se las inventan, ¿listo? Y bien, esa es la guía número 8. Your last guide, guys. Su última guía. Bien. Entonces ya con esto se culmina como tal, pues este proceso de auxiliar administrativo en tanto a inglés. No estoy segura si todavía sigamos con los que van en nivel 1, luego sigamos con los que siguen en nivel 2. No estoy segura de si vaya a ser así, sin embargo, pues fue muy chévere conocerlos, pero todavía no hemos acabado. Vamos a hacer un bonus. Ustedes son acá, no están. Ya como tal, el tema calificar ya lo vimos. Listo, ya queda hasta ahí. Ya solamente queda que ustedes envíen la guía número 8. ¿Listo? Pero, digamos que teniendo en cuenta que yo sabía que solamente íbamos a revisar la guía y me iba a sobrar tiempo, pues yo dije, voy a adelantarles un poquito de un tema que es un poquito ya más avanzado, ya que digamos que lo que vimos fue más básico, ¿no? Digamos, verbo to be, presente simple, futuro, pasado, verbos modales, esas son cosas básicas, ¿listo? Esto de presente perfecto ya es un poquito más avanzado, entonces vamos a aprovechar este tiempo que nos queda y vamos a ver un poco de qué se trata eso. Esto no va a ser calificado, simplemente es para, digamos que aproximarlos, es un bonus, ¿sí? Es algo de más, es algo que les quise traer, como para que ustedes lo tengan en cuenta, por lo menos lo reconozcan, ¿listo? Porque igual pues esto es un poquito más difícil. Pero bueno, ¿listo? Bien, ¿qué es esto del presente perfecto? El presente perfecto es una estructura gramatical que se va a utilizar para hablar de acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que siguen teniendo repercusión en el presente. Por ejemplo, yo he estado estudiando desde el 2007, ¿sí? Quiere decir que usted comenzó a estudiar en el 2007, pero todavía sigue estudiando, ¿sí? En el momento sigue estudiando, ¿bien? O, por ejemplo, yo he estado casado hace 2 años, o yo me casé, no, yo he estado casado hace 2 años, ¿sí? Quiere decir que usted hace 2 años se casó, pero todavía sigue casado, ¿listo? Yo he estado casado desde hace 2 años. Bien. Entonces, pues como les digo, se utiliza para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y que todavía se mantienen en el presente. Bien, veamos la línea del tiempo, entonces se mantiene tanto en el pasado porque ya pasó, pero todavía me repercute en el ahora, now, en el presente. ¿Listo? Entonces veamos qué dice acá. I have lived here for 3 years. He vivido acá por 3 años. ¿Sí? Quiere decir que hace 3 años usted se mudó acá, pero todavía sigue viviendo acá. ¿Listo? Bien. Veamos este ejemplo. Bueno, nos dice que también son acciones que comenzaron y acabaron en el pasado, pero que su efecto continúa en el presente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I have bought a car. He comprado un carro. ¿Listo? A pesar de que ya se compró el carro, todavía se tiene el carro, ¿listo? Entonces, es algo que todavía repercute en el presente. Bien, o por ejemplo, yo he hecho mi tarea. I have done my homework. Ya hiciste la tarea y la estás entregando. ¿Listo? Está afectando tu presente de alguna manera. ¿Sí? Yo he hecho mi tarea. Porque ya la tienes, pero eso es porque ya la hiciste. ¿Sí? Digamos que es un poquito complejo de entender, pero es algo que pasó en el pasado y que todavía lo traigo en el presente, que lo estoy utilizando en el presente. ¿Sí? Por ejemplo, I have bought a car, compré un carro. I have done my homework, hice mi tarea. ¿Listo? He hecho mi tarea.
Bien, vamos a ver cómo es esa estructura. ¿Listo? La estructura de este tiempo gramatical va a ser sujeto, auxiliar have o has y verbo en participio y complemento, por supuesto. Entonces, primero vamos a ver este verbo have o has. Tenemos que recordar que el verbo have o has, este has, significa lo mismo, ¿no? Have y has significan tener los dos, pero la diferencia va a radicar en que has solamente lo voy a utilizar con los pronombres en tercera persona, he, she e it. He has, she has, it has. Y para los otros pronombres, I, you, we y they, voy a utilizar have. ¿Listo? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, como este verbo va a funcionar como un auxiliar, ya no va a tener el mismo significado que tener, ¿sí? Sino que se va a adecuar al sentido de la oración. Entonces va a ser, digamos que trasladarlo al español como un E o A. He estado, he comido, he bebido, ha corrido, ha pensado, ha hecho, ¿sí? Es algo que ha sucedido en el pasado y que vamos a ver cómo repercute en el presente, ¿cierto? Entonces, para traducirlo tal cual, es como si lo tradujéramos como a, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Primero, saber que has solamente va a ir para he, she, it. Y el resto de los pronombres va a ir con have. Hasta ahí debemos tener esto claro. Después de que ya sepamos dónde ubicar el auxiliar has o have y cómo ubicarlo, ¿no? Vamos a agregar el verbo en participio, ¿listo? Que ahí es donde se pone todo más complicado. ¿Por qué? Porque aquí en este verbo en participio tenemos que volver al pasado. ¿Se acuerdan cuando en pasado veíamos que teníamos verbos regulares e irregulares? ¿Sí se acuerdan de eso, más o menos? Más o menos. Listo, entonces recordemos que en pasado, acá está, ok, que en pasado teníamos verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares eran esos verbos que cuando pasaban al pasado se les agregaba ed al final. Worked, washed, stopped, otro, studied, ¿sí? Se les agregaba ed al final a todos y ya quedaban en pasado. Estos eran los verbos regulares, ¿listo? Los verbos irregulares eran esos verbos que cuando yo los pasaba a pasado, su estructura cambiaba, ¿listo? Como por ejemplo acá, do cambiaba a did, drink cambiaba a drank, go cambiaba a went, sing cambiaba a sang, write cambiaba a wrote y así con los otros, ¿sí? Su estructura cambiaba. Por eso eran irregulares, porque no tenían un patrón, ¿bien? Los regulares eran los que sí tenían el patrón y eran los que terminaban en ed. ¿Bien? En el pasado participio vamos a volver a retomar eso. En el pasado participio, ¿dónde íbamos? Acá. Vamos a volver a retomar eso de verbos regulares e irregulares. ¿En qué sentido? En el sentido en que los verbos regulares en el verbo en participio van a quedar tal cual. Es decir, los que son regulares, los que terminan en ed, como washed. El pasado participio va a ser también washed. Bien, vamos a volver aquí. Queda tal cual. Los regulares quedan igual, pero los irregulares sí cambian. ¿Listo? El participio de los verbos cambia. ¿Por qué? Porque son irregulares, no tienen un patrón. ¿Y por qué pasa eso? Eso se utiliza para poder hacer una conjugación lógica, ¿listo? Digamos, para nosotros decimos he hecho, he comido, he comprado, he estado.
Para ellos poder decir eso, utilizan el verbo have como auxiliar y el participio del verbo, que en este caso, como son verbos irregulares, porque cuando los paso a pasado su estructura cambia, también su estructura participia. ¿Listo? Perdón. Perdón. Entonces, estos son verbos irregulares. El pasado de do es did y el pasado participio es done. Y va a significar hecho. Yo he hecho, si es que lo utilizo si es que lo conjugo con el auxiliar have o has. El pasado de drink es drank y el pasado participio es drunk y va a significar bebido. El pasado de go es went. Recuerden que go es ir, ¿no? El pasado de go es went y el pasado participio es gone y va a significar ido. Bien, y se dice gone. El sing es cantar. El pasado de sing es sang y el pasado participio es sung. Y así sucesivamente con nosotros. Hay ciertas, digamos que, excepciones como por ejemplo bout. El pasado de buy es bout y el participio también es bout. Pero no en todos pasa igual, porque vean, la mayoría cambia, ¿sí? Son diferentes. ¿Que cómo los reconozco? No, toca aprendérselos, toca estudiarlos, no hay de otra. Hay que hacer ejercicios, hay que repasar. Sí, no hay de otra. Recuerden que cuando yo les envié la guía número, no me acuerdo cuál guía fue, pero cuando fue la guía de pasado, que estábamos viendo el tema de pasado, yo les envié a ustedes una lista con verbos irregulares. En esa lista también están los verbos en pasado participio. ¿Sí? Está el verbo en presente, el verbo en pasado simple, que fue el tema que vimos, que se calificó, y el verbo en pasado participio. ¿Listo? A esa denominación se van a determinar estos verbos que vemos acá, que van a significar esto mismo, pero conjugados, ¿listo? Hecho, bebido, ido, cantado, escrito, montado, comprado, jugado. ¿Bien? Listo. Entonces, de eso se trata esa estructura. Esto es para preguntas. De tener en cuenta el sujeto, el auxiliar have o has y poner adecuadamente el verbo en participio y obviamente pues su complemento correspondiente. Veamos este ejemplo para la estructura afirmativa. ¿Listo? Nos ponen como verbo play. Play es un verbo regular. Regular por ende, entonces vamos a escribir el pasado participio en la misma estructura del pasado simple. Bien, entonces vamos a ver cómo queda. I have played, you have played, he has played, she has played, it has played. We have played, you have played, and they have played. También vamos a reconocer que, como saben, en el inglés se utilizan muchísimo las contracciones, es más normal, es todo el tiempo de hecho se utilizan. Y vamos a ver que have se va a contraer dejando solamente la V y la E al final y se cambia la H y la A y el espacio por el apóstrofe. Y va a quedar I've. I've played, you've played, he's played, she's played. Resulta que esta contracción es igualita a la contracción del verbo to be. ¿Listo? ¿Se acuerdan que para decir, digamos, él es alto, decíamos he is tall? Y podíamos también hacer la contracción de la I y la S porque me quedara así tal cual y decir he's played. ¿Sí? Haciendo la contracción es igualita. ¿Que cómo reconocemos la diferencia? Pues por el participio. ¿Por qué? Porque acá me está indicando que está diciendo que él ha jugado, ella ha jugado, eso ha jugado. En cambio, con el verbo to be no puede utilizarse el pasado acá, el pasado participio, no tendría sentido. Así es como se podría reconocer. Ahora, ¿cuándo se complejiza más todo? Cuando uno escucha a alguien hablar y uno no sabe si está diciendo una cosa o si está diciendo la otra. Ahí es cuando se pone difícil, ¿listo? ¿Que cómo practico eso? Pues, como lo dije en la misma oración, pues practicándolo.
escuchando música en inglés, viendo películas en inglés, viendo series en inglés, viajando si es posible a un lugar donde su lengua sea el inglés, y así pues puedo ir reconociendo todo, digamos, todas estas diferencias y variaciones. Bien. Bien, para la estructura negativa lo que se hace es que se pone la negación en el auxiliar. She has not o you have not, y la contracción va a hacer que se cambie la O por el apóstrofe y se quita el espacio, en los dos casos, ¿listo? Tanto para los de tercera persona como para el resto. Y el verbo sí va siempre en participio para este tipo de estructuras, ¿listo? Bien. Acá hay ejemplos. I haven't played, you haven't played, he hasn't played. Bien, y este verbo está en participio. Recuerden que esto no es pasado simple, es pasado participio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una conjugación correspondiente para decir que ha jugado, ha comido, ha corrido, ha hecho tal cosa, ha estado, ha tarará. Bien. Y por último tenemos la estructura interrogativa. Y acá pues no podemos olvidar tampoco que así como veíamos en pasado, en presente, en futuro, el auxiliar va de primeras para hacer la pregunta. Has she eaten? ¿Ha comido? Have you eaten? ¿Has comido? Eso es. Y el verbo, por supuesto, en participio. En este caso, eat es un verbo irregular. El pasado de eat es ate, pero el pasado participio es eaten. Entonces, este sí es diferente. Los tres tiempos cambian, ¿listo? Tanto en su estructura base como en el pasado participio cambian. Bien. Y acá más ejemplos. Complete, dice ok. Primero va el auxiliar, pronombre sujeto, y luego el verbo en participio, complemento y signo de interrogación. Bueno, acá hay un listado, se ve mega borroso, pero en el listado que yo les envié a ustedes, que igual está libre en internet, ustedes simplemente buscan el listado de verbos irregulares. Ahí ya les aparece tanto el pasado simple como el pasado participio. Acá se ve un poco borroso, pero pues se alcanza a entender un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, be se utiliza muchísimo. Yo he estado en esa finca por 5 años, no sé. I have been in that place like 5 years. ¿Listo? Been. I have been. Yo he estado. Yo he comprado. Yo he tenido, etc. ¿Listo? Por ejemplo, began, comenzar. I have begun. Yo he comenzado to study English since March. Yo he comenzado a estudiar inglés desde marzo. Comenzó en marzo, pero todavía sigue estudiando inglés. ¿Listo? Bien, si tenemos clase la próxima sesión, que no estoy segura, no creo que la próxima clase son recuperaciones. Si hay clase igual se les confirma, se les envía por el grupo. Hacemos ejercicios con esto, a ver si les queda un poquito más claro. Bien, y acá tenemos un listado de algunos verbos irregulares y cómo cambian el pasado participio. ¿Listo? Entonces, forget en pasado simple es forgot, en pasado participio es forgotten. See en pasado simple es saw y en pasado participio es seen. Eat en pasado simple es ate y en pasado participio es eaten. Bueno, do cambia a did y en participio a done. Go cambia a went y en participio a gone. Speak cambia a spoke y en pasado participio a spoken. Y think tiene esa regularidad como buy, que es comprar, también cambia a dove. Y buy cambia a vote y vote. ¿Listo? Bien. Y pues esta es la que ya habíamos visto. ¿Listo? Entonces no olvidemos que los regulares, que son los que terminan en ed, el pasado participio es exactamente el mismo. Y los irregulares sí son los que cambian. ¿Bien? Y bueno, chicos, entonces este era como un adelanto, algo que yo quería que pues ustedes también tuvieran en cuenta
digamos que es un tema que empieza a ser un poquitico más avanzado, ¿listo? Porque ya se empiezan a mezclar tiempos, porque lo que vimos fue pasado, presente y futuro, pero simple. Y ya vamos a ver que hay diferentes maneras de expresarse. Por último, acá para vocabulario, tenemos una imagen con muchas frutas, como se dice cada fruta en inglés. Entonces, apple se dice manzana, orange se dice, ¿qué? Naranja se dice orange, pera se dice pear, peach se dice melocotón se dice peach, toronja se dice grapefruit, nuez se dice date, apricot es albaricoque, passion fruit es maracuyá, blackberry como red cherry, ambas son cerezas. Blackberry es mora, acá no está, pero es black, y la terminación berry es mora. Y black cherry y red cherry son cerezas. Grapes son uvas, grapes. Plum es ciruela. Mandarin es mandarina. De guayba es guanábana. Watermelon es sandía o patilla. Melon es melón. Pineapple es piña. Lychee, I'm sorry guys, I don't know what is this. No encontré la traducción exacta, entonces no estoy segura de qué es esto. Fig es higo. Banana es banano. Strawberry es fresa. Papaya es papaya. Se dice papaya, ¿listo? Carambola es pitaya, me parece pitaya. Raspberry es frambuesa. Lemon es limón. Pomelo es pomelo. Cranberry and blueberry, ambas son arándanos. Coconut es coco. Pomegranate es granada. Kiwi, kiwi. Y mango es mango. ¿Listo? Esto también era para pues vocabulario, ya que vimos que los colores, los números, las partes del cuerpo, las partes de la casa, los animales, nos faltaba ver las frutas, porque esto también es pues parte básica del vocabulario. Por supuesto que también están los vegetales y otras frutas, pero pues bueno, hoy les trajimos las frutas, algunas de las más conocidas, ¿listo? Y pues nada, chicos, entonces si nos vemos el otro fin de semana, pues genial. Y si no, pues entonces esta es la despedida, ¿bien? Me encantó conocerlos, escucharlos, saber de ustedes, escucharlos que son tan pilos. Ángela, eres excelente, fue muy chévere ser tu docente porque pues participas y pues eso es muy chévere tener estudiantes de ese tipo que se involucran en la clase. Entonces te felicito y agradezco que hayas sido de ese tipo de estudiante, ¿listo? Nada, chicos, les deseo los mejores éxitos para su camino, que, que hagan de su vida lo mejor que puedan, que todos estos conocimientos les sean muy útiles, que viajen al extranjero y que antes me enseñen a mí muchas más cosas. Tienen mi contacto, cualquier cosa me escriben. Y nada, chicos, en serio les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias por su conocimiento, profe. Muchas gracias, profesora. Vaya, apure. Ay, qué Ok.